Hola, vamos a ver en este vídeo cómo se configura un cuestionario. Recordad que para hacer un cuestionario primero tenemos que tener las preguntas realizadas en el banco de preguntas. Sí que es verdad que se pueden ir diseñando las preguntas sobre la marcha después de hacer el cuestionario, pero puesto que es la parte más compleja del cuestionario, pensar las preguntas, qué tipo de preguntas hay que escoger, yo aconsejo siempre tenerlas primero preparadas las preguntas. Como cualquier actividad, como es el caso del cuestionario, para poder añadir una actividad o un recurso hay que activar la edición. Y una vez tenemos activada la edición del curso, nos tenemos que ir al apartado en el que queremos que aparezca el cuestionario. En este caso me voy a quedar aquí en el primer apartado y en la parte inferior agregar una actividad o un recurso. Nos aparece la lista de actividades y de recursos y entre las actividades, que son muchas y muy variadas, pues vamos a escoger la actividad de cuestionario. Ya digo, es importante aquí la explicación que da sobre el uso que se puede hacer del cuestionario, porque se puede enfocar de diferentes formas, es interesante leerlo. Una vez lo tenemos claro, le damos a agregar y vamos a ir viendo todas las partes que tenemos que rellenar. Es un poco complejo las posibilidades porque da muchas posibilidades el cuestionario. Bueno, lo primero, el nombre del cuestionario, que es lo que verá el alumno, donde el alumno tiene que hacer clic, si queremos poner o no descripción del cuestionario, y si ponemos descripción podemos decidir que el alumno la vea en la página del curso o que no la vea. ¿De acuerdo? Eso dependerá de cómo queramos organizar todo. Y vamos a empezar ya. Empezamos con el tema de la temporalización. Los cuestionarios son actividades que nos permiten decidir cuándo lo tienen los alumnos para empezar a trabajar, a contestar las respuestas y hasta qué fecha lo tienen. En este caso aparece la fecha a la que estamos hoy. Aquí nosotros podemos modificar según el plazo que le queramos dar y podemos decidir incluso la hora y los minutos hasta los que queramos que lo tengan los alumnos abiertos. Además de poder decidir cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario, que es algo que ocurre automáticamente, podemos decidir también si ponemos un tiempo límite para realizarlo. Es decir, si cuando el alumno hace clic en el cuestionario, si creemos que lo debe hacer en 20 minutos, en un cuarto de hora, una hora, el tiempo que le queramos dar. En ese caso, si queremos 20 minutos, seleccionamos aquí 20 minutos, días, horas, segundos, lo que queramos. Y al alumno, esto puede ser un poco estresante porque le aparece en un lateral de la pantalla, le aparece una cuenta atrás del tiempo que le queda para tener que ir resolviendo. Entonces, es una posibilidad más que tenemos, podemos habilitarla o no habilitarla. Luego tenemos que decidir también qué ocurre cuando se termina el tiempo de hacer el cuestionario, cuando llega la fecha. Entonces, hay varias posibilidades, bien que el envío se realice automáticamente, no hay necesidad de que el alumno le dé a terminar y enviar al cuestionario. También podemos decidir dar un periodo de gracia al alumno para que pueda enviar el cuestionario, aunque no para que siga contestando a las preguntas. En este caso, aquí el sistema nos dice de cuánto es el periodo de gracia, un día, un minuto, lo que queramos. Ya digo que en ese caso el alumno puede enviarlo después, pero no puede seguir ya contestando preguntas una vez haya rebasado la fecha y la hora y los minutos de cierre del cuestionario. Y la otra posibilidad es que el envío debe hacerse antes de que termine el tiempo o de lo contrario no se contabiliza. Es decir, aquí el alumno tiene la obligación de contestar a las preguntas y de darle a terminar y enviar para que se contabilicen las preguntas. Esto con respecto a la temporalización. Vamos ahora con la calificación. En la calificación, en cualquier actividad, siempre nos aparece una categoría de calificación que podemos dejar por defecto sin categorizar. Eso significa que todas las actividades del curso que hagamos van a aparecer las notas en el libro de calificaciones y todas, digamos que aparecen en el mismo nivel las diferentes notas. Si nosotros hemos hecho categorías en el libro de calificaciones, por ejemplo, categorías aquí, podemos ver que hay una categoría que tengo yo hecha de septiembre
eso lo que me permite es agrupar todas las notas de las actividades que yo he mandado para septiembre. Entonces, puedo hacerme una categoría por unidades didácticas, por semanas, según lo que quiera yo. Eso me permite tener las notas agrupadas en torno a esa categoría. Entonces, si tenemos categorías hechas, aquí nos dirá dónde queremos que aparezca la nota de este cuestionario, en qué categoría. Si no tenemos categoría, lo dejamos sin categorizar y no hay ningún problema. Una cosa importante, los cuestionarios se pueden hacer muchas veces. Tantas, vamos, como sin límite, que es la primera opción que aparece aquí. Según el tipo de cuestionario, si es un examen, por ejemplo, cuestionario de examen, pues vamos a dejar hacerlo una vez solo, que los alumnos no tengan la posibilidad de rectificar las respuestas o de mejorar las respuestas. O si es un cuestionario enfocado al aprendizaje o a repasar determinados contenidos, podemos dejarles 2, 3, 4 veces, todas las veces que queramos que lo hagan. Si les dejamos que lo hagan más de una vez, automáticamente nos pregunta el sistema el método de calificación. Fijaros que si yo selecciono una vez, esto aparece en gris, no me deja cambiar nada, pero en el momento le doy 2 veces, aquí me da diferentes posibilidades de calificación. Bien que coja la calificación más alta de los 2 intentos, en este caso, que haga un promedio, que coja la nota del primer intento o que coja la nota del último intento. ¿Vale? Podemos decidir lo que más nos convenga, ya digo, según el enfoque del cuestionario. En esquema lo que vamos a decidir es cómo ve el alumno las preguntas. Tenemos un cuestionario con 8 o 10 preguntas. En primer lugar, podemos necesitar que el alumno haga las preguntas siempre en el mismo orden, las diferentes veces que hace el cuestionario, o que el sistema las presente al azar, de manera que el orden de las preguntas nunca es el mismo, tanto de las preguntas como de las respuestas. Y luego podemos decidir que todas las preguntas aparezcan en una única página, de manera que el alumno se mueve de manera vertical, que cada pregunta cambie de página o que haya un salto de página cada 2, 3, 4 preguntas, lo que queramos, según lo que más nos apetezca. Y ahora esto es importante porque tenemos el método de navegación dentro del cuestionario. Si lo ponemos libre, el alumno puede hacer las preguntas en el orden que él quiera. Puede avanzar, puede retroceder o hacerlo como quiera. Si ponemos secuencial, estamos obligando al alumno a hacer las preguntas en el mismo orden obligatorio en el que las presentamos. Entonces, puede ocurrir que hagamos un cuestionario en el que el alumno necesite responder a la primera pregunta para luego hacer la segunda. En ese caso, cogeríamos orden de preguntas tal y como se muestra en la pantalla de edición y orden secuencial. Eso obliga al alumno a contestar la primera, luego la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Vamos ya con el comportamiento de las preguntas. Aquí, con respecto a las opciones que hay dentro de cada pregunta, por ejemplo, preguntas de escoger de opción múltiple o de enlazar, le decimos al sistema si cambia el orden de esas respuestas cada vez que se hace el cuestionario o que se contesta la pregunta, sí o no. Y luego también el comportamiento de las preguntas. Según la finalidad del cuestionario, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, modo adaptativo significa que le permitimos al alumno que conteste en el momento se equivoca en una pregunta, que tenga la opción de volver a contestarla, pero con una penalización, de manera que pueda llegar a la respuesta correcta. Modo adaptativo, exactamente lo mismo, pero sin la penalización, es decir, el alumno puede contestarla tantas veces como quiera hasta llegar a la respuesta correcta y en este caso no le penaliza. Y luego, con respecto a la retroalimentación, tenemos que el alumno pueda ver la retroalimentación cuando termina el cuestionario o mientras está haciendo el cuestionario en cada una de las preguntas. Incluso hay una posibilidad de la retroalimentación, está con el sistema CBM, que lo que hace es cuando un alumno responde una pregunta, el sistema le pregunta si está muy convencido de la respuesta, poco convencido, nada convencido, y en función del convencimiento de la respuesta también puntúa la pregunta. Es algo un poco más complejo, pero bueno, aquí podemos decidir cómo va a interactuar el alumno con cada una de las preguntas. Por ejemplo, el modo adaptativo
es que la repita, como decía, con penalización. Es el que más, en mi caso, el que más utilizo. Y también, por último, dentro del comportamiento de las preguntas, decidimos si cuando el alumno puede hacer varias veces una pregunta, si se basa en el intento anterior que ya ha hecho o no. Si le decimos que no, al alumno le aparece la pregunta de nuevo vacía. Si le decimos que sí, el sistema le mantiene, por ejemplo, las respuestas correctas que pueda tener en esa pregunta. Es decir, le da pistas, le ayuda y va acumulando las cosas que vaya haciendo bien, de manera que es mucho más sencillo acertar en la pregunta cuando lo hace la segunda vez. Continuamos. Revisar opciones. Esto es la retroalimentación que va teniendo el alumno conforme va contestando a las preguntas. Durante el intento del cuestionario, justo después del intento, es decir, 1 o 2 minutos después de que el alumno envía el cuestionario, la información a la que tiene acceso, la información que tiene acceso mientras el cuestionario está abierto, aunque el alumno lo haya terminado, mientras está dentro de fechas, o después ya de que se ha cerrado el cuestionario. Entonces aquí, por ejemplo, durante el intento, por ejemplo, la respuesta correcta, pues no es muy habitual que tenga acceso a la respuesta correcta, porque lo tiene abierto, puede volver a hacerlo y automáticamente sabe la respuesta. Entonces, son diferentes ítems que podemos ver. Aquí tenemos en el primer caso una explicación de lo que significa cada uno de los ítems, ¿vale? Que está bastante claro. No es complicado, es mucha información, pero no es muy complicado. Pasamos a la apariencia del cuestionario, que en algún caso vienen a ser medidas de seguridad también. En el caso de la imagen de usuario, podemos decidir ver una imagen del alumno que el alumno haya puesto en el sistema, en Moodle, para asegurarnos de que es el alumno el que está haciendo el cuestionario. Es una medida de seguridad, por ejemplo, ante un cuestionario de un examen, ¿vale? Para asegurarnos que es el alumno el que lo está haciendo. Y aquí decidimos la nota, las calificaciones, si queremos un decimal, 2 decimales, ningún decimal, lo que queramos. Más medidas de seguridad, podemos poner una contraseña para acceder al cuestionario. Incluso, por rizar más el rizo, podemos, si vamos a hacer un cuestionario que lo vamos a hacer en un aula de informática del centro, podemos decidir las direcciones de red, las direcciones IP desde las cuales se puede acceder al cuestionario. Esto, por ejemplo, no tiene sentido cuando mandamos el cuestionario para que lo hagan en casa, porque cada ordenador de su casa se conecta con una IP a Internet, o sea, no. Pero cuando lo hacemos en un centro educativo lo podemos hacer, de manera que no se pueda resolver el cuestionario desde un ordenador que esté fuera del rango de las IPs que hay dentro de ese aula. Son medidas de seguridad un poco extremas, pero que las tenemos ahí, las podemos utilizar. Otra cosa interesante, si decidimos que el alumno puede hacer varias veces el cuestionario, podemos obligarle a que no haga los intentos seguidos, a que pase por lo menos 2 horas o un día entre un intento y otro. Si queremos que haga un intento un día y el siguiente lo haga el día siguiente, pero aquí ponemos forzar demora entre intentos, primero y segundo, y ponemos un día, y el alumno, si lo hace un día el primer intento, el segundo no lo puede hacer hasta el día siguiente. Incluso entre intentos posteriores también podemos hacer lo mismo. Esto no me sale habilitado porque arriba tenía 2 intentos. ¿Os acordáis? O sea, según voy rellenando, voy decidiendo, me aparecen algunas opciones en gris o habilitadas. Y por último también tenemos la opción de que el cuestionario aparezca en una ventana emergente a pantalla completa, de manera que el alumno no puede estar saliéndose de la ventana y entrando en Internet para ver respuestas, etc. Para eso seleccionamos ventana emergente a pantalla completa. ¿De acuerdo? Es otra medida más de seguridad. Perdón. Vamos ahora con la retroalimentación global. La retroalimentación global es lo que una vez, cuando el alumno ya envía el cuestionario, el mensaje que se le va a mandar al alumno. Entonces, en esta retroalimentación nosotros podemos mandar diferentes mensajes según la calificación. Es decir, si nosotros ponemos aquí un límite de calificación, por ejemplo, del 80%,
tenemos aquí el límite del 100%. Significa que por debajo del 100% a todos los alumnos les va a aparecer lo que pongamos en este primer recuadro. Pero si yo pongo aquí 80%, lo que yo escriba en este recuadro, por ejemplo, muy bien, le va a aparecer a los alumnos que estén entre el 80 y el 100. Es decir, los que tengan, si van a ser 10 puntos, de 0 a 10, entre un 8 y un 10. Si yo pongo aquí no está mal, y ahora aquí decido que pongo un 50%, los que tengan entre un 5 y un 8 les va a parecer que no está mal. ¿Vale? Y así sucesivamente puedo ir poniendo todas las retroalimentaciones que quiera. Y por último, como siempre, en los ajustes comunes del módulo nos da la posibilidad de mostrar u ocultar el cuestionario, bien porque no lo hemos terminado y no queremos que aparezca visible a los alumnos. Recordar que esta es la misma opción que cuando ocultamos algo desde la pantalla. Y aquí tenemos la opción de grupos. Si nosotros queremos que los cuestionarios sean resueltos por grupos de alumnos, tenemos que decidir, por supuesto tenemos que tener hecha la configuración de los grupos de alumnos, de 4 o 5 alumnos, 3 alumnos, los que sean. Tenemos que decidir si los grupos trabajan de forma separada, es decir, cada uno ve únicamente el trabajo de los compañeros de su grupo, con los cuales trabajan en grupos colaborativos, o hacemos visibles a los grupos el trabajo que están haciendo el resto de grupos también. Y una vez decidimos que se va a trabajar en grupos, aquí seleccionaríamos por si necesitamos, en lugar de ser un trabajo de grupos, lo que queremos es que sea agrupamientos. Recuerdo que los agrupamientos nos servían para poder mandar una actividad a un grupo de alumnos en concreto y que el resto de la clase no haga esa actividad, no tenga visibilidad, no tenga visible esa actividad. Por ejemplo, actividades de ampliación, de refuerzo, lo que queramos. Entonces, si nosotros dentro de los grupos hemos configurado un grupo de ampliación para hacer este cuestionario, porque va a ser un cuestionario especialmente difícil y queremos que lo hagan solo 3 alumnos, tendremos un agrupamiento hecho con el grupo de ampliación y aquí nos aparecerá y lo seleccionaremos, de manera que solo los alumnos de ese agrupamiento pueden hacer la actividad. Una vez tenemos ya todo esto configurado, que no es poco, ¿vale? Desde el nombre todo configurado, le vamos a guardar cambios y mostrar en este caso. Le doy a guardar cambios y mostrar para que nos lleve directamente a las preguntas. Nos dice la configuración más básica, número de intentos, cuando se abre el cuestionario, cuando se cierra y el tipo de calificación, pero nos dice que no hay preguntas. Entonces, podemos volver al curso y añadir preguntas en otro momento o editar el cuestionario para añadir las preguntas. Y aquí es donde nos lleva a cómo queremos configurar las preguntas del cuestionario. El nombre del cuestionario, la calificación máxima, por defecto nos dice un 10, podemos decidir dar la calificación que queramos. Y ahora aquí tenemos dos opciones. Agregar preguntas. Sí, tenemos la opción de buscar las preguntas en el, buscar las preguntas en el banco de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí todas las categorías de preguntas. Yo en este caso voy a escoger las preguntas que hicimos en vídeos anteriores y me salen aquí las 3 preguntas que quiero poner en el cuestionario. Selecciono las preguntas que yo quiera, le doy a añadir al cuestionario y automáticamente me aparece un cuestionario con 3 preguntas. En principio, cuando diseñamos las preguntas, nosotros les dábamos una puntuación a las preguntas, que normalmente era 1. Pero en esta pregunta, que es una pregunta de respuesta a sanidad, es decir, de completar huecos, por defecto normalmente da un punto a cada uno de los huecos. Eso significa que aquí en este cuestionario vale mucho más la pregunta que las otras 2 preguntas. Si yo quiero que el valor de las preguntas sea el mismo, yo puedo cambiar aquí el valor, pongo 1 y en este caso el valor de las preguntas es el mismo. Se haría luego un prorrateo para 10 puntos. Si lo doy a guardar ahora,
Vale, me aparece preguntas 3, máximo un 10. A ver, ¿por qué no se... vale, perdón. Le tengo que dar a guardar aquí. Vale, y ahora ya sí me ha cambiado aquí, total de calificaciones 3. Si hay una pregunta que yo quiero que valga 2 puntos, pues no tengo más que poner aquí, si quiero que esta valga el doble que el resto, pongo aquí un 2. Y ahora el total del valor de calificaciones es un 4, aunque al alumno le va a dar la nota siempre sobre 10. Una vez hecho esto, le damos a guardar y aquí decidimos, podemos decidir también la paginación, es decir, cómo se le muestra al alumno. Si queremos que haya saltos de página, es decir, podemos un poco retocar algunas de las opciones que teníamos antes. Una vez hayamos hecho esto, le damos a guardar y ya tenemos el cuestionario guardado. Nos podemos ir al curso, voy a desactivar la edición y tenemos aquí en la parte de abajo un nuevo cuestionario que se llama prueba. Accedemos al cuestionario y nos permite previsualizar el cuestionario ahora. Nos avisa de que tenemos un límite de 2 intentos para resolverlo. Estamos a punto de comenzar el primero. Desea continuar, comenzamos el intento. Todo esto es lo que le sale a los alumnos. Y nos aparecen, en este caso, en una misma página, las 3 preguntas. No hemos seleccionado cambiar de página cada vez y ya vamos contestando. El alumno le puede dar a comprobar la respuesta, puesto que la puede hacer varias veces. Y todo el cuestionario, una vez lo termine y lo envíe, lo puede hacer 2 veces. Bueno, espero que haya quedado claro la configuración del cuestionario. Es un poco complejo, pero en cuanto diseñemos un par de cuestionarios es muy mecánico. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.